trabajo, caracterización morfológica, física y química del maguey pitzomel agave marmorata de Zapotitlán, Salinas, Puebla. Una servidora, Miriam Silvia López Vigil, en colaboración de Katia Lisset Sánchez Díaz, Héctor Santos Alvarado, Héctor Islas Torres, todos pertenecientes al Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tehuacán. Hablar del género agave, que es el nombre científico del maguey, es hablar de un agave endémico de América. Esta importante cactácea tiene alrededor de 200 especies, de las cuales 150 están albergadas en nuestro país. Específicamente en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán se ha ubicado 15 de estas especies, de las cuales 8 son endémicas, que es una de las características que ha clasificado a nuestro país como megadiverso. El presente trabajo presenta la caracterización del maguey pitzomel de la región de Zapotitlán, Salinas, Puebla, que es uno de los reservorios más importantes del agave marmorata, contribuyendo a determinar sus atributos morfológicos, físicos y químicos particulares de este maguey. Para lo cual se aplicó la siguiente metodología. Como dijimos, el interés de estudio son las plantas, en este caso plantas maduras de maguey pitzomel, de la región de Zapotitlán, Salinas, y se hizo un muestreo en campo de los magueyes pertenecientes a los integrantes de la cooperativa Sembradores de Maguey Pitzomel, con los cuales se trabajó en colaboración. Para hacer la parte de caracterización morfológica, se eligieron magueyes de acuerdo con una edad de crecimiento entre 4 y 5 años, de las cuales se evaluó largo y ancho de penca del maguey, su grosor o espesor de la penca, altura de sus espinas, número de espinas por penca, así como la altura y el diámetro total de la planta. Se realizó la caracterización física mediante la determinación de porcentaje de humedad, sólidos volátiles totales, tanto en espina, pulpa, cáscara y penca, determinación de densidad, grados Briggs, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales en extracto del maguey, caracterización química, en donde se determinó su contenido graso y pH. Los resultados obtenidos de este trabajo se muestran a continuación. La tabla nos muestra un resumen de la caracterización morfológica de uno de los magueyes. Se muestraron 10 magueyes, después a cada maguey se muestraron 10 hojas o pencas de cada uno de ellos. Esta tabla resume todos los datos obtenidos de la planta 1 o maguey 1 caracterizado: su largo, ancho, espesor, número de espinas, altura total de la planta, diámetro de la planta, área foliar, color, edad y sus datos promedios y su desviación estándar. Teniendo entonces 100 pencas en total caracterizadas, los resultados obtenidos del largo de penca tiene un promedio de largo de 83.45 centímetros, con una desviación estándar de 16.87. Dato de largo de pencas tiene un rango de variación de 72 centímetros, siendo la penca más corta de 45 centímetros y la más larga de 117. Su largo modal fue de 72 centímetros en estos magueyes caracterizados. El ancho de penca u hoja estudiada en promedio tiene un ancho de 21.88 centímetros, con una desviación estándar de 7.2 centímetros. El rango de fluctuación es de 32, siendo la penca de menor ancho de 5 centímetros y la más ancha de 37. Los datos modales de estos fue el ancho de 21, 24, 28 y 30 centímetros. Las gráficas nos muestran todos los datos de las 100 pencas de largo de penca y ancho de penca respectivamente, así como una figura del trabajo en campo para su caracterización. En cuanto al espesor o grosor de las pencas de maguey pitzomel, el dato de promedio de espesor es de 0.75 centímetros, con una desviación de 0.19 centímetros. Su rango de fluctuación fue de 1.1, siendo la penca de menor grosor de 0.4 y la más gruesa de 1.5 centímetros. El dato modal fue de 0.9, un dato modal con una alta frecuencia de 25 datos. Las espinas por penca fluctuaron de 44 a 11 unidades por penca, con un
un valor promedio de 77 pencas. De las pencas estudiadas, una desviación estándar de 19,76 y un dato modal de 70 espinas en los magueyes estudiados. Nuevamente, los gráficos nos presentan la distribución de datos, tanto de espesor como de número de espinas por penca. En la altura de la espina, en promedio, tuvo 0,63 centímetros de alto, con una desviación de 0,16 centímetros. El tamaño mínimo fue de 0,4, el máximo de 1 centímetro de alto. La altura modal fue de 0,5 con una frecuencia de 33 de los 100 datos analizados. La altura del maguey completo de la planta entera tuvo en promedio 105,33 centímetros de altura con una desviación de 16,12, un rango de 43. El maguey de menor altura fue de 89 y el maguey más alto de 132 centímetros y solo 2 plantas coincidieron en una altura de 90 centímetros. El diámetro del maguey tuvo un valor promedio de 132 centímetros, 132,6 centímetros, con una desviación estándar de 34,7 centímetros, un rango de fluctuación de 82, siendo el maguey de menor diámetro estudiado de 96 y el más ancho de diámetro de 178 centímetros. Nuevamente, 2 plantas coinciden ahora con un diámetro de 100 centímetros. El área foliar del maguey tiene un valor promedio de 10,34 centímetros cuadrados, con una desviación estándar de 3,81 centímetros cuadrados, y los datos de estas alturas de espinas se muestran en la gráfica en la parte inferior de las 100 pencas estudiadas. En cuanto a la caracterización física y química, bueno, en la parte de la caracterización física se determina el porcentaje de humedad en las diferentes partes de la planta, en espina, en pulpa, en cáscara y en la penca integral. La tabla de abajo nos muestra las determinaciones por triplicado y los valores promedios obtenidos del porcentaje de humedad, siendo el más alto, como se esperaba, en la pulpa, seguido de la penca integral, de la espina y finalmente de la cáscara y finalmente de la espina. Se determinaron también contenidos sólidos volátiles totales también en espina, pulpa, cáscara y penca completa, en donde el valor promedio es de 670,746,61 gramos por litro. Las determinaciones también se hicieron de densidad, grados Brix, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales en extracto de penca, donde se observa en la parte inferior la imagen de los extractos obtenidos de 3 pencas diferentes, de 3 magueyes diferentes. El valor de promedio de la densidad del extracto fue de 1,3589 gramos por mililitro, los grados Brix de 9,43, la conductividad eléctrica tuvo un valor promedio de 2,646 microsiemens, los sólidos disueltos totales, un promedio de 1,735 partes por millón. En la caracterización química se hizo la determinación de grasa cruda en una penca integral, penca completa, con cáscara, espina y pulpa, obteniéndose un valor promedio de 5,1828% de grasa en el maguey integral, y su valor de pH se determinó nuevamente en extracto con un valor promedio de 4,23, lo cual corresponde a un valor ácido de este extracto. Como conclusiones podemos resaltar que el agave ha tenido una importancia desde tiempos prehispánicos y tiene una gran versatilidad para su aprovechamiento, desde el tradicional obtención del pulque, en la alimentación, inclusive en la construcción, en la implementación para forraje y recientemente mayor presencia en la elaboración de mezcal. Ha de ser que en este proceso de obtención de mezcal, una de las partes importantes es obtener solamente el centro o el corazón, la piña, le llaman, del maguey, y en todo esto se hace una corte de las pencas. También para el crecimiento natural de las pencas se va haciendo un corte de las pencas más antiguas. El presente proyecto busca la caracterización morfológica del maguey mediante el estudio de las pencas, que en estudios posteriores estamos trabajando con esta misma sociedad cooperativa para el aprovechamiento integral y sustentable de estas pencas.
En este trabajo se presentan las mediciones de largo, ancho de penca, el espesor de la misma, el número de espinas, su altura de espinas, su altura promedio de la planta, diámetro, área foliar, color, capas de penca desarrollados, así como su caracterización física y química de este maguey pichomel de la región de Zapotitlán, Salinas, Puebla, que es uno de los reservorios más importantes del agave marmorata, y poder así contribuir a determinar sus atributos morfológicos, físicos y químicos particulares. En el trabajo en extenso se compararon los datos obtenidos frente a datos publicados, por ejemplo, por García Mendoza y por Núñez, para distinguir las particularidades que caracterizan al maguey pichomel reportado en general frente a este maguey pichomel de la región de Zapotitlán, Salinas, Puebla. Las referencias utilizadas